Así que vas a jugar Dungeons & Dragons y tienes que escoger la clase de tu personaje. Esa es sin duda una de las más importantes decisiones que puedes tomar como jugador o jugadora, porque va a condicionar la manera en que vas a poder experimentar el juego, el tipo de retos que vas a enfrentar y cómo lo vas a hacer. La clase es muy importante, pero realmente no tanto. La manera en que cada persona vive su clase es muy personal y una clase para mí puede significar ser usada de una forma que es muy distinta para ti. Habiendo dicho esto, vamos a hacer un recorrido por estas clases, pero no en orden alfabético ni por dificultad. Esas dos formas las puedes encontrar con facilidad en el manual del jugador. No, vamos a pasar por ellas desde una idea que me ha rondado por años, la dualidad de la manera en que cada una aborda aquello que les da poder. Claro que hay otras formas de ver la relación que tienen las clases con aquello que les da poder, como va a explicar Braimar en un momento, pero cada quien las clasifica más o menos como quiere. Si quieres saltarte directamente a lo que dice Braimar, el tag está en la descripción. Ok, no te voy a explicar exactamente qué hace cada clase ni lo que me inspira, porque eso fue de lo primero que hicimos en W20 y te dejo una liga a un playlist que me sigue gustando mucho. No, vamos a hablar de las clases en parejas, la manera en que cada una vive desde adentro, en la sangre, en la carne y corazón, aquello que les da fuerza. Y cómo la otra parte de esta pareja, la otra clase, utiliza, estudia y aprovecha la misma fuerza en su beneficio. También te voy a decir más o menos el tipo de aventuras o cosas que puedes esperar jugando cada clase. Pero como siempre, esto está sujeto a lo que diga tu Dungeon Master y lo que se hable en la sesión 0, de la cual también te dejo un video aquí. Hay dos clases que como ninguna abrazan la magia, que son los hechiceros, o los sorcerers en inglés, y los wizards o magos. Para el sorcerer, para el hechicero, la magia es una cosa que sale de ellos, como una energía incontrolable, como un caudal que es como una vibración que está conectada con sus emociones. Todo lo que sienten está relacionado con ese poder y aprender los signos y palabras para poder canalizar lo que tienen adentro. Los hechiceros son por lo general personas magnéticas para quienes las cosas son muy fáciles. No están preocupados por lo que piensen los demás, pero casi siempre están en el centro de todas las miradas. Los hechiceros ven a los magos como acartonados académicos y científicos que quieren medir, pesar y controlar una cosa maravillosa que para ellos es tan fundamental como respirar. Pero sí, también agradecen el estudio de la magia porque eso también les permite a ellos mejorar y canalizar sus habilidades. Como hechicero puedes esperar aprender pocos conjuros pero hacerlos muchas veces por día. Puedes esperar usar la magia de forma creativa y ser muchas veces el protagonista social del grupo. Eso es por tu sensibilidad y por tu encanto. Por la primera puedes tener visiones y por la segunda puedes ser también perseguido. Vaya, el drama casi siempre va a estar a tu alrededor. Si te gusta la magia pero no te quieres complicar demasiado y si quieres ser el centro de atención, el hechicero es para ti. Te voy a dar ejemplos de personajes que no son sorcerers de D&D, pero que me suenan un poco a ellos, como Daenerys Targaryen, Willow Rosenberg de Buffy, en su fase más emocional, Elsa de Frozen, por supuesto, Carrie White de Carrie de Stephen King, Wanda Maximoff o Scarlet Witch, Storm de los Hombres X y también Alucard de Castlevania. Para el mago, el wizard, la magia es una materia poderosa, ilimitada y fascinante, que solamente se puede aprovechar con el estudio sistemático, con la experimentación, con una cosa similar al método científico. Esto le permite crear aplicaciones para ese poder en objetos, pergaminos, en pociones y, claro, en conjuros. Esto es controlar un potencial gigantesco, el poder doblar la realidad con la mente, con la creatividad y también con la disciplina. Para los magos, los hechiceros son precisamente eso, talentos sin disciplina, porque tienen algo muy serio que usan de forma desordenada y caprichosa. Incluso los pueden considerar como una amenaza, porque es dejar un gran poder en una persona que no ha pagado nada por ese conocimiento. Pero por otra parte, los hechiceros son una fuente de fascinación para el mago, de estudio. Su comprensión de la magia debe ser estudiada y hay que darles las herramientas para que puedan usarla de forma correcta y puedan también canalizarla. En el grupo, los magos son por lo general los que más empujan al grupo buscando algo, los que desentierran un misterio antiguo y deciden ir a los confines de la tierra a buscarlo. Los magos son muchas veces como un líder de un grupo porque también requieren más cosas. Componentes mágicos, libros, kits de escritura, hasta laboratorios. O incluso una torre de mago con una fortaleza incluida. Los magos pueden aprender muchísimos conjuros, pero de cajón los pueden hacer solamente pocas veces al día. De cajón,
porque hay otras 1000 formas de hacer conjuros. Si te gusta la magia y es precisamente lo complicado lo que te gusta, si quieres prepararte para poder hacer una gran batalla, si quieres estudiar la magia de forma sistemática, un mago es para ti. Algunos ejemplos de personajes que no son magos de Dungeons & Dragons, pero que pueden servirte como inspiración son obviamente Gandalf y Saruman del Señor de los Anillos, Doctor Strange de Marvel, Merlín, Albus Dumbledore, y yo pienso también que Sherlock Holmes, por ser un experto en muchísimos temas e impulsor de historias, además de investigador que ama el saber. Hay 2 clases para las que la naturaleza y los ambientes agrestes son los preferidos, pero su forma de ver el mundo y esa naturaleza es diametralmente distinta. Son los druidas y los exploradores o rangers. Para el druida, la naturaleza es el origen, la fuente y el fin de todo poder. No es un recurso que se explota ni un libro que se estudia. Es un ciclo que está vivo, al que el druida y tú y yo y todo pertenece. La selva, el pantano, el desierto o la tundra no son escenarios, son aliados, maestros y también hogar. Cada raíz, animal, viento o fuego es una manifestación de esta fuerza cósmica que el druida canaliza porque ya es parte de ella. Para el druida, el explorador o ranger puede ser un aliado que usa esos espacios, los aprovecha y los ama, pero que también puede explotarlos porque no respeta del todo el equilibrio y también trata de imponer su voluntad. O sea, el druida lo respeta porque el ranger conoce el bosque y la montaña y la cacería como pocos. Es un aliado valioso contra quienes amenazan la tierra, pero también puede sentir un poco de desconfianza porque el explorador sigue viendo la naturaleza como un medio, como un campo de batalla, una bestia que puede adiestrar. El druida siente que el ranger nunca termina de dejar de ser un poco un forastero. Como druida tienes que esperar a hacer conjuros, pero también pelear con la potencia y pasión de una tormenta y también interactuar con el ambiente y ser un poco idealista. Puede haber muchos momentos tiernos con ardillas, arbustos, árboles, matorrales y todo tipo de animalitos. El druida por lo general es el raro del grupo porque sus intereses y razones pueden ser un poco distintas a las de los demás, pero también puede ser un consentido de todos porque es él mismo y es también un poco extraño. Si te gusta el bosque y el contacto con los animalitos, pero tienes un carácter explosivo y también idealista, el druida es para ti. Algunos personajes que no son druidas de Dungeons & Dragons, pero que te pueden inspirar son Poison Ivy de DC Comics, la princesa Mononoke, Aang de Avatar The Last Airbender, que aunque mucha gente equipara con un monje, a mí me parece que tiene más una personalidad como de druida. Incluso, y eso me encanta, Furiosa de Mad Max Fury Road, que aunque no tiene magia, tiene el instinto de proteger la vida y restablecer lo perdido y también esta furia interna. Furia interna y externa, porque también da unos madrazos increíbles. Para el explorador o el ranger, la naturaleza no es en primer lugar un ciclo sagrado como para el druida, sino un territorio y una herramienta que puede utilizar. El ranger ve en las montañas, los ríos y los bosques un espacio que hay que aprender a leer para cazar, rastrear o emboscar. La naturaleza significa ventaja táctica. Ahora, no es que sea su enemiga la montaña, la selva o el desierto, porque también son su hogar y los ama. El explorador se puede mover cómodamente por lo salvaje, pero nunca se funde completamente con ello. Digamos que es un caminante entre el mundo civilizado y el indómito, donde todo puede aprovecharse. El ranger puede ver al druida como un fundamentalista, como un idealista y también con una mezcla de admiración y de frustración. Admiración porque el druida encarna una conexión profunda con la naturaleza, capaz de hablar con los árboles e invocar tormentas y también transformarse en bestias. Y reconoce que ese vínculo es real y poderoso. Pero también puede sentir un poco de frustración porque el druida a veces puede ser demasiado místico, demasiado lento para la acción. Mientras el explorador está cazando, rastreando y tomando decisiones rápidas, el druida se detiene a reflexionar sobre el equilibrio y la armonía. Y eso puede sonar como un lujo filosófico cuando hay un monstruo al acecho o un enemigo en el bosque. O sea, puede ser un aliado poderoso, pero a veces impráctico. Alguien necesario para lo grande y lo espiritual, aunque no siempre confiable en el momento de hacer lo que tiene que ser rápido, lo que tiene que ser acción, lo que tiene que ser concreto. Si juegas con un ranger, espera ser importante durante el combate, pero sobre todo en la planeación del combate y también el protagonista cuando hay que lograr llevar al grupo de un lugar a otro. El ranger o explorador es el guía que va a llevar a estos ruidosos, desordenados, pesados y divertidos compañeros entre una ciudad donde están muy cómodos hasta el fin del mundo.
sin que se mueran ni se maten en el camino. Si te gusta resolver problemas, inventar soluciones, hacer estrategias y maximizar los recursos, y también pelear con la cabeza y el ambiente, el explorador es para ti. Algunos personajes que te pueden inspirar para un Ranger, aunque no lo sean exactamente en D&D, son, por ejemplo, Daryl Dixon de The Walking Dead, Robin Hood, claro, Jon Snow de Game of Thrones, Selene de Underworld y quizás mi favorito, Indiana Jones. Si me presionan, podría también agregar a Alan Quatermain de Las Minas del Rey Salomón, Hawkeye de Marvel y hasta Boba Fett y el Mandaloriano de Star Wars, que me suenan completamente a Rangers. Hay dos clases en D&D que canalizan el poder de seres gigantescos de otros planos y con otros planes distintos a sus representantes en el plano material. Pero ambas encarnan ese poder de formas diametralmente distintas. Son los clérigos y los brujos. Para el clérigo, el poder de su Dios es fe manifestada en el mundo real. Es una fuerza trascendente, algo más grande que sí mismo. Dones que son recompensa de su devoción. Pero esta no es una relación transaccional. Si el Dios no le diera poderes al clérigo, lo amaría igual y viviría sus enseñanzas exactamente igual. Este poder viene con una misión, pero los dioses a veces no especifican exactamente cuál es. Digamos que es aplicar los valores y enseñanzas, pero tiene que ser con el libre albedrío del clérigo. Este no es un pacto de obediencia. El clérigo quiere querer lo que quiere su Dios. Un clérigo puede ver a un warlock, a un brujo, al principio con recelo, pero en poco tiempo lo va a ver con gran caridad y compasión, con odio a la criatura que lo obliga, pero puede ser comprensivo con sus motivos. Puede ser un aliado que el clérigo se da cuenta que hace un gran sacrificio y de ahí que puede venir hasta admiración. El clérigo sabe que el brujo no es sirviente de un Dios verdadero, sino que se ha vendido a un patrón oscuro y caprichoso. Obviamente el deseo de salvarlo puede ser muy fuerte. Si quieres, a lo mejor no ser la guía moral de tu grupo, sino una amalgama que encuentra motivos para que todos sigan juntos, además de ser el que entiende a los demás, que quizás los cura y los escucha, pero también un elemento peligroso a la hora de los golpes, el clérigo es para ti. Eso, el clérigo es comunidad. Algunos personajes que te pueden inspirar para jugar con un clérigo, aunque no son exactamente en D&D, son Jean Valjean de Los Miserables, que me encanta como inspiración, el tío Hiro de Avatar, de Last Airbender, Obi-Wan Kenobi de Star Wars, que desde el inicio es protector, guía y fuerza moral, aunque cargue con dudas, Moana, que está motivada por una misión trascendente y guía a su gente, pues más allá del miedo. Frodo Baggins, del Señor de los Anillos, que tiene una gran carga y sigue por la fe, y quizás también Samwise Gamgee, porque es el corazón que mantiene a todos unidos. Morpheus de The Matrix, porque él cree en la misión y tiene fe hacia Neo, no como una transacción, sino como una convicción profunda. Para el brujo o el warlock, el poder también proviene de una entidad más allá de la comprensión mortal, pero la relación no es de fe ni de amor. Es un pacto, es una relación, digamos que transaccional. El warlock no se arrodilla ni se entrega, sino que trata de negociar. Su poder es el resultado de un intercambio entre seres que se necesitan, un ser interplanar, un patrón gigantesco que a lo mejor no puede actuar directamente en el mundo, y el warlock que está en el mundo y recibe el poder a cambio de hacer algo por ese patrón. Y a veces no se pueden comprender del todo estas dos entidades. Para el brujo, el universo está lleno de fuerzas inconmensurables y lo importante no es adorarlas, ni tampoco seguir sus enseñanzas, sino aprender a utilizarlas. Cada palabra de este pacto es una cadena invisible y cada favor concedido por el patrón tiene un precio que algún día se va a tener que pagar. El warlock puede ver al clérigo con una mezcla de curiosidad, tristeza y a veces también envidia. Curiosidad porque el clérigo actúa movido por una fe que no exige ninguna comprobación, ningún contrato ni intercambio de nada. Envidia porque su Dios lo escucha sin pedirle nada a cambio. Pero también compasión porque el warlock sabe que la fe puede cegar, mientras que el pacto lo mantiene con los ojos bien abiertos. Así el clérigo vive en un mundo de certezas y el brujo en uno de dudas completamente. Si juegas con un warlock, espera vivir historias de poder y dependencia, de secretos, de deudas, pero también de rebeldía. Puede ser un estudioso obstinado o un mensajero de una voluntad antigua, pero en última instancia puede ser un traidor a tu propio pacto o ser un héroe que busca liberarse. Si te gusta ser el que más sabe y el que menos dice, el brujo es para ti.
Algunos personajes que podrían inspirarte a jugar con un Warlock, aunque no sean exactamente un Warlock en términos de D&D, es por ejemplo Fausto, de esta leyenda clásica, Spawn, Walter White, de Breaking Bad, e incluso Kylo Ren, podríamos pensarlo, de Star Wars, cuya lealtad y poder se disputan entre la devoción, el orgullo y también la necesidad de pertenecer. Hay dos clases que pienso que dependen de una fuerza interna, de una energía que sale de su alma, pero en uno de ellos es un caudal que arrasa con todo, que destruye y que se tiene que renunciar al control. Y el otro es al contrario, completo control, es enfocar esa fuerza vital y usar la disciplina para dominarla. Son el bárbaro y el monje. Para el bárbaro, el poder interno es un torrente no solamente desbordado, sino que el bárbaro alimenta para que se desborde. Es descontrol que viene desde lo más hondo. Es como memoria de ancestros o encarnación de un espíritu animal. En última instancia, es sangre ardiendo en el combate. Esa fuerza no se controla ni se mide, pero se deja salir dirigida hacia algo o alguien. Pienso también que puede ser una cosa deliciosa que puede embriagar y también puede ser dulce, que expande los sentidos y que de cierta forma a lo mejor también concentra al bárbaro en algo. O sea, que ese caudal puede sentirse como una paz verdadera, una conexión profunda, digamos, con uno mismo. Para el bárbaro, un monje puede inspirar extrañeza y respeto porque no entiende cómo alguien puede contener lo que le arde por dentro. Para el bárbaro, esta fuerza vital existe para liberarse, no para reprimirse. El monje puede ser alguien que le parezca que no puede sentir plenamente, pero también puede haber un respeto muy profundo ahí porque el bárbaro reconoce que hay un poder real en esa calma. Aunque no lo comparta, el bárbaro percibe que el monje puede golpear con la misma fuerza que él, pero con una frialdad que lo desconcierta. Además, pienso que eso es un tema genial para una gran amistad, ¿no? Los bárbaros me parece que son encantadores porque son sinceros en sus métodos y en sus objetivos, porque son grandes protagonistas de la pelea, pero también saben motivar la historia hacia adelante, cortando lo que sobra y a lo mejor llevando las palabras a los hechos. Si te gusta eso, actuar ya, y sí a lo mejor planear, pero que no quite la espontaneidad, el bárbaro es para ti. Algunos personajes que me podrían inspirar a jugar como un bárbaro, aunque no lo sean exactamente en términos de D&D, son Khal Drogo y Tormund Giantsbane de Game of Thrones, Wolverine de los X-Men, Aquiles de la Ilíada, que es un guerrero épico embriagado por su propia furia, pero también por la gloria de la conexión con el destino. Me parece también que Beowulf es la encarnación de esa fuerza y ese valor, y este puede ser controvertido, pero me parece que Boromir, del Señor de los Anillos, que es valiente, directo y sincero en sus deseos, también podría ser un bárbaro, sobre todo porque es protagonista de una tragedia. Para el monje, el poder interno, el ki, es un río que debe de ser contenido para evitar la destrucción, también por la disciplina misma y para lograr vencer al mayor enemigo, que siempre es uno mismo. Este río solamente va a fluir en la dirección que elige el monje. Es energía vital disciplinada y pulida a través de la meditación, el entrenamiento y el dominio de la mente y del cuerpo. El monje puede sentir esta fuerza como el sol y la disciplina como una lupa que concentra el poder en un movimiento guiado, no por el impulso, sino por una voluntad consciente. No es descontrol, es precisión, no es furia, es armonía. El monje puede ver al bárbaro como un maestro, porque de acuerdo a cierta interpretación, el bárbaro puede unir su mente, su cuerpo y su energía sin saber cómo lo hace, y en la furia se abandona a sí mismo. Ese es un gran objetivo para el monje. Es a lo mejor un poco como el mago y su envidia por el hechicero. El monje también quiere abandonarse a sí mismo al ki. Pienso que el bárbaro puede tener esta autenticidad primitiva y admirable. Ya dependerá del monje separar lo que es sabiduría natural y también opiniones de una persona que no es famosa por ser muy sabia. En ambos casos son como un velero y como un barco rompehielos. Uno navegando las fuerzas naturales y otro rompiéndolas con su potencia. Lo interesante es saber cuál es cuál. Si quieres pelear, sí, pero con una filosofía más completa. Si te gusta pensar profundamente en las cosas complicadas y aprender de todo, si admira la disciplina y la sabiduría, pero te gustan los golpes, un monje es para ti. Algunos personajes que me podrán inspirar en jugar con un monje, aunque no lo sean en términos de D&D, son Daredevil y T'Challa y, claro, Shang-Chi de Marvel, Neo de The Matrix, Qui-Gon Jinn de Star Wars. Y el siguiente me gusta muchísimo, aunque puede ser controvertido. Beatrix Kido, o la novia de Kill Bill, que tiene disciplina, un dominio completo de su mente y cuerpo, y por ser absolutamente badass.
Ok, hasta aquí están las relaciones que me son muy claras. Una clase que se sumerge en el poder y otra que solamente lo usa. Pero nos quedan 4 clases que a lo mejor podrían quedar como bardo pícaro, en que ambos usan métodos cuestionables y su talento nato. Uno en el escenario, en la luz, frente a todos, y el otro en las sombras, sin que nadie sepa. Y otra dupla puede ser guerrero-paladín, que ambos pelean por razones distintas, en que la violencia es un método para llegar a sitios distintos. Pero esas no son las combinaciones que elegí por razones quizás un poco tenues, pero que voy a tratar de argumentar lo mejor que pueda. Si crees que me equivoco o si logro convencerte, por favor dímelo en los comentarios. Para mí, 2 clases que pueden ser parecidísimas en sus motivaciones, pero absolutamente diferentes en su enfoque al honor, al saber y a la justicia, son el paladín y el pícaro o rogue. Mientras que uno encarna el deber y el juramento a algo y está dispuesto a todo con tal de lograrlo, el otro también tiene un objetivo. También se sacrifica por él, también piensa que el fin justifica los medios, pero a veces no lo dice. Con tal de lograr eso, el pícaro hace que todos piensen que él o ella es lo peor, pero le guían ideales tan puros como al mayor de los paladines, aunque sus métodos sean, digamos que distintos. Para el paladín, el deber no es una carga, es el motor mismo de su fuerza. Su juramento nace de la convicción de que lo que está haciendo no solo tiene sentido, sino que es lo único que se puede hacer. Ya sabes, lo difícil es saber lo que es correcto, lo difícil es no actuar en consecuencia. Este juramento lo pone en palabras, pero es más grande que su propia vida. Cada vez que un paladín levanta su espada o impone sus manos, siente que es lo mínimo, lo único que puede hacer. Un paladín no es un fundamentalista. Creo que a él o a ella los llena el amor por los demás y la comprensión que gracias a sus convicciones puede ver con claridad lo que los demás solamente intuyen. Un paladín acepta a los demás para traerlos a la vía correcta. Pienso que el paladín puede ver al pícaro como un criminal o como un enemigo solamente en los primeros minutos de conocerlo, y además como algo muy superficial. Esto es porque el paladín sabe cuando alguien tiene por dentro un fuego que lo quema y que no quiere mostrarse como es, que finge ser cruel o desinteresado cuando también tiene un juramento. Quizás no dicho como el paladín, pero igual de fuerte. A lo mejor el paladín no está de acuerdo con los métodos del pícaro, o quizás se da cuenta de que a veces se requiere que alguien tenga esos talentos, pero también me suena como la base de una hermosa relación. El paladín es una guía y faro moral, pero no es un inquisidor. Es un maestro, no un fundamentalista. Si quieres pelear, pero por motivos que son más importantes que tú mismo, con una misión o con un ideal que marque el norte de tus acciones, que el amor y el sacrificio sean parte de todas las acciones de tu personaje, y también ser una vela encendida en una tormenta, el paladín es para ti. Algunos personajes que me inspiran a jugar con un paladín, aunque no lo sean exactamente en D&D, son obviamente Superman, pero también en mucho Batman, que vive para su juramento y tiene estrictas reglas que nunca rompe. Claro, el Capitán América, que sufre por tener que escoger entre diferentes males y que no intercambia vidas. Ned Stark, de Game of Thrones, Optimus Prime, de Transformers, Maximus, de Gladiador, y este me parece que puede ser original. Ellen Ripley, de Alien, que es la protectora hasta el final, guiada por el deber de salvar a los demás contra todo y contra todos. Para el pícaro, el deber no es un estandarte ni una palabra solemne, es un fuego escondido. Su poder no proviene de proclamar juramentos, sino de actuar cuando nadie más quiere hacerlo, incluso si esto implica ensuciarse las manos. Para él o para ella, ese juramento es algo íntimo y secreto. Proteger a alguien, vengar una injusticia, mantener vivo a su grupo. Incluso si para lograrlo tiene que engañar, robar y carajo, las cosas que yo he visto que hace un pícaro. Incluso está dispuesto a hacer lo que sea necesario y su deber sin importar las apariencias o quedando él mismo como el villano, el cobarde o el que engaña. Su deber lo impulsa a ese silencio porque moverse entre las sombras le da la libertad que necesita. En esta óptica, el pícaro ve al paladín con una mezcla de respeto y también de escepticismo. Reconoce que el paladín es auténtico en lo que dice y hace y admira su valor por poder hacerlo. Admira esa fuerza moral que ilumina al grupo y que le da dirección, aunque le puede parecer inocente y frágil y también un blanco muy fácil. El pícaro sabe que la vida real exige decisiones que le pueden ser muy difíciles y teme que el paladín no esté preparado para ensuciarse cuando haga falta o cuando se lastime, incluso a los demás haciéndolo. Chingado, esto me encanta para una relación incluso de hermanos. Si te gusta estar pensando todo el tiempo en soluciones distintas, en lograr lo que se debe de hacer, aunque uno tenga que ensuciarse las manos o no ser reconocido,
Y además que en el camino a lo mejor uno puede divertirse un poco a expensas de los demás. Si quieres estirar como una liga los límites de los demás personajes, el pícaro es para ti. Algunos personajes de ficción que me pueden inspirar para jugar como un pícaro en D&D, aunque ellos no sean exactamente pícaros en términos del juego, son, por ejemplo, Han Solo, Lando Calrissian de Star Wars, V de Vendetta, aunque también podría ser un paladín o incluso ambos. Jack Sparrow de Piratas del Caribe, Catwoman de DC Comics, Arya Stark de Game of Thrones, El Zorro, y este me parece muy especial, Deadpool, que me encanta su desparpajo para hacer cosas, pero su objetivo muy claro de lograr algo. Ok, por último, hay dos clases que parecía que no tienen una fuente de poder común, el fighter o guerrero y el bardo, pero pienso que pueden tener mucho en común y una relación simbiótica. Ambos obtienen su poder de la acción, de ese momento en que el orden del mundo se rompe y se tiene que intervenir. A ver si me explico. Para el guerrero, la acción es el momento para el que se ha preparado toda la vida y su solución a todo. Es el momento en que el acero choca, cuando el golpe se da o se recibe, cuando el sudor y la sangre se mezclan con la tierra. No importa si es en un campo de batalla, en una arena o en una taberna. La acción es la medida de su fuerza, su disciplina y su valor. El guerrero existe sobre todo en el presente, en que su poder se manifiesta en la decisión de actuar y también en el futuro, en su preparación para la siguiente batalla o para la siguiente acción. El guerrero ve en el bardo un compañero, también a una contraparte, una fuente de información táctica, pero también un testigo para lo que va a pasar. Lo ve como un valiente que va a la batalla armado solamente con su conocimiento y con su arte. Y eso es 1000 veces admirable para el guerrero, aunque puede pensar que es demasiado arriesgado o carente de sentido. Puede ser que para el guerrero las acciones que él hizo no sean tan valiosas hasta que las escucha contadas por el bardo. Al mismo tiempo también puede verlo con un poco de incomodidad, porque le parece que el bardo embellece o distorsiona lo que han vivido. Y eso también da pie a una gran amistad, sobre todo porque puede ser el guerrero que se inspire en el bardo para hacer lo que hace, y el bardo se inspire en el guerrero pues para lo mismo. Es como un bromance. Si tú quieres correr hacia el peligro del que los demás huyen, si quieres ser experto en todas las armas y defender lo que piensas sin la complejidad o las trabas de otras clases marciales, el guerrero es para ti y también es mi clase favorita. Algunos personajes que me pueden inspirar a jugar como un guerrero, aunque no lo sean en los términos exactamente de D&D, son Leónidas de 300, Brienne de Tarth y Jaime Lannister de Game of Thrones, Héctor en la Ilíada, Mulan por supuesto, Éowyn en El Señor de los Anillos y también William Wallace de la leyenda de Braveheart. Para el bardo, la acción también es la fuente de su poder, pero en el otro sentido. La vive con la espada, pero también la transforma en un relato. Una carga heroica, un sacrificio, una traición o una victoria son la materia prima para que el bardo pueda convertir esto en canciones, en mitos o también en manipulación. La acción le da material para inspirar, para conmover o para engañar. El bardo existe obviamente en el presente como participante de la acción, pero también en el pasado, para que ese momento no sea pasajero, para que no se desvanezca. En esos términos, el bardo puede ver al guerrero con una mezcla de fascinación y también de desesperación. Fascinación porque el guerrero es la materia prima de muchos relatos. Admira lo que puede hacer sin palabras y sin arte, que es enfrentarse al mundo. El bardo puede sentir una responsabilidad muy grande con el guerrero porque es su voz la que decide cómo se recuerda y cuánto tiempo. El bardo puede embellecer una derrota, convertir un error en una lección o transformar un héroe en una leyenda. Pero también le puede parecer necio, simplón o demasiado entregado al presente sin preocuparle mucho lo que van a pensar de él en el futuro. Claro que se ha dicho que los bardos son casanovas y románticos empedernidos. Los artistas son pasionales y bohemios. Solo se les puede acusar de amar demasiado. Si quieres buscar el conocimiento, pero también ser el alma de la fiesta y tener el peso de la responsabilidad de contar la historia y ser testigo de la grandeza, el bardo es para ti. Algunos personajes que me pueden inspirar a jugar con un bardo, aunque no quepan a la perfección en términos de D&D, son Jaskier de The Witcher, William Shakespeare como personaje de Shakespeare in Love, su versión ficticia, el genio de Aladdin, interpretado por Robin Williams, por supuesto, John Keating, también interpretado por Robin Williams en La Sociedad de los Poetas Muertos, Jack Black en La Escuela del Rock, por supuesto, Watson en las historias de Sherlock Holmes, Sancho Panza para Don Quijote, Horacio para Hamlet,
Y quizás también mi personaje de ficción favorito de todos los tiempos, Cyrano de Bergerac de Edmundo Rostand. Si tú sabes por qué me gusta tanto Cyrano, te abrazo y te mando mi cariño. Si tú sabes por qué me gusta tanto Cyrano, te abrazo y te mando mi cariño. Ok, esta es la forma en que yo acomodé las clases, pero no es la única forma de hacerlo. Hay muchísimas formas de interpretarlas, y así lo hace mi amigo Bryman. ¿Qué tal, humanos? Gracias, Manuel, por invitarme a tu espacio en esta plática muy interesante que creo que tarde que temprano todo Dungeon Master o jugador le gusta hacer estos vínculos entre clases y qué es lo que se propone y cuáles puede haber unas relaciones más directas entre unas y otras. Sin embargo, creo yo que de origen en el juego de Gary Gygax eran simplemente 4 fuentes de poder específicas y que se refuerzan un poquito desde la segunda edición, si no mal recuerdo, yo me di cuenta en la segunda edición, que sería como los marciales, los llamaría yo los marciales, los arcanos, los divinos y los habilidosos o los de pericia, que, oh por Dios, serían exactamente como las libretas que hizo Brymer. Sí, exactamente como esas libretas. Y eventualmente salió también la fuente de poder, digamos, de la naturaleza, o aquellos que utilizan el poder de la madre tierra, la energía primigenia, por decirlo de alguna manera también, que es de ahí donde viene como la magia de los druidas. Y pues el resto de clases son variantes que ven de alguna u otra forma estos mismos 4 o 5 fuentes de poder específicas o un poco mezclas entre ellas. Por ejemplo, si bien nuestro básico era el guerrero, el clérigo, el mago y el ladrón, pues el bardo un poco también, que es parte del subgrupo de pericias. Podemos ver que el druida puede ser un poco entre los divinos, pero también está entre la naturaleza, o podemos entenderlo ya 100% entregado a la naturaleza. El ranger o el explorador es un poquito un guerrero, un poquito naturaleza. El bárbaro un poquito igual, pero igual que el ranger, quiero decir, pero más enfocado al combate todavía de lo que había sido el ranger, ¿no? O más capacitado para los golpes duros. El artífice, que es una clase que llega mucho después a Dungeons and Dragons, al menos de manera oficial, ya no está del todo dentro de este espectro, pero creo que de todos modos entra dentro de lo arcano. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el paladín, bueno, el divino, guerrero, pero ya no es tan así. Y a mí también me encanta encontrar estas relaciones extrañas entre clases, porque, por ejemplo, podemos estar pensando que los dioses solo pueden tener clérigos a su orden, pero no es cierto. En un pasado pensábamos también, ¿no?, que los paladines dependen de la fuerza divina de los dioses. Hoy en día, en quinta edición, no es así. Los dioses no están inmiscuidos de ninguna manera en el poder divino que puede tener un paladín. Eso viene enteramente desde su juramento, aunque algunas Dungeon Masters, algunas mesas, algunos mundos de campaña homebrew seguramente que tienen especificado todavía ese vínculo, esa relación entre dioses y paladines, pero el warlock o el brujo en español puede ser un sirviente especial, como el paladín, de los dioses o de algunos dioses. Entonces, un dios, técnicamente, si nos ponemos a pensar así, un dios puede ser la fuente de poder para un clérigo, para un paladín y para un brujo, en contextos completamente distintos, ¿no? El sacerdote, bueno, el clérigo es porque cree en ese dios y ese dios le entrega, o sea, le comparte parte de su poder gracias a la fe que tiene el clérigo. El paladín un poco similar porque se entrega a él y a través de su juramento y el vínculo o la pureza que tiene el paladín con la creencia, con la ideología que comparte con su dios, obtiene los poderes. Pero el brujo, que podría estar haciendo un pacto específico con esa deidad, es más bien un trato a conveniencia. A conveniencia puede ser o del dios o a conveniencia del brujo, una mutua conveniencia para obtener cierto poder. Esto puede ser, en el caso del brujo, ya sea porque los dos están de acuerdo en trabajar en conjunto para un fin específico, o porque quizás incluso el dios le otorgó ese pacto sin tanto, digámoslo así, como sin tanto consenso, sin tanto consentimiento, quiero decir. O incluso al revés, que el brujo de alguna u otra manera haya robado un poco del poder del dios y de ahí haya tenido el poder para ser brujo. Pero bueno, a final de cuentas, estas tres clases obtienen su fuerza teóricamente de un posible dios, ¿no? Y bueno, así podemos encontrar relaciones entre cualquier otro tipo de clases. Pero, regresando a mi punto original, no creo que realmente partan
más allá de estos 4 o 5 puntos específicos, que sería, una vez más, el marcial, el arcano, el divino y el de pericias o el ser habilidoso. Y como extra, el de la naturaleza. Y bueno, pues hasta aquí mi participación, que creo que ya se extendió un poco más de lo que esperaba. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Y pues nada más, nos estamos viendo. Les recomiendo que consigan sus propias libretas de Roleros MX o de Braimar. Y nos estaremos viendo pronto en algún otro lado, en alguna otra red, en algún otro evento, jugando rol. ¡Chaos! Muchísimas gracias, Braimar, por ayudarme con este video, y para los demás les dejo una liga al canal de Braimar que estoy seguro que les va a encantar. Sobre todo, rol o rollo que nunca me pierdo. Para ti, ¿cómo se acomodan o se dividen las clases en Dungeons & Dragons? ¿Crees que estoy absolutamente demente con esta idea o encontramos una cosa valiosa aquí? Por favor, compártelo en los comentarios. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos 20s. ¿Te gusta Doble 20? Da clic en el botón y suscríbete. Tenemos 2 videos a la semana, lunes y jueves por la mañana. Doble 20 existe gracias a sus Patreons, con recompensas exclusivas y acceso adelantado a todo. Nuestros kobolds y tarascos escuchan cada semana todos los detalles detrás de cámaras. Muchas gracias y que tires muchos 20s.